¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy con un invitado que, bueno, nada, lo vengo invitando desde hace muchísimo tiempo y por cosas de la vida, no, no conectaba. Yo era la que no conectaba. Asumo esa responsabilidad. Y él es Mauro Colombo, él es licenciado en psicología, codirector del Centro de Terapia y de Terapias Interdisciplinarias de CETEIN, especializado en NAVA y en trastornos del neurodesarrollo. Bienvenido, Mauro. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto vernos después de, sí, tanto tiempo, es verdad, veníamos hablando hacía bastante, y bueno, y no habíamos podido nunca conectar hasta hoy. Hasta hoy, pero aquí estamos. Y además con un tema que sabes que es un tanto controversial a veces, pero que también se necesita explicar y que muchas personas están muy curiosas de entender cómo funciona, que es la economía de fichas, Mauro. Ujú. Entonces, a todo esto yo quiero preguntarte, bueno, primero que nos ayudes a entender un poquito qué es esto de la economía de fichas, por qué se llama de esta manera. La economía de fichas, voy a tratar de explicarlo en términos sencillos. Ayudaría mucho si la gente cuando ve esto busca imágenes de lo que es una economía de fichas, ayudaría bastante porque verla, observarla visualmente es mucho más claro para lo que voy a explicar. Es una herramienta, una estrategia que se utiliza en diversas poblaciones para modificar conductas, básicamente, para hacer que conductas que esperamos, que son apropiadas, deseables, se den con mayor frecuencia y para hacer que conductas que quizás consideramos inapropiadas o que pueden ser una barrera para el aprendizaje de los chicos, en este caso, porque vamos a estar hablando más que nada de chicos, hacer que se den menos. Es decir, mientras incrementan los comportamientos que buscamos que se incrementen, la idea es que se reduzcan aquellos comportamientos inapropiados o que puedan ser disfuncionales para los chicos en sus entornos. Okay. Sí, Pero perdón. te iba a preguntar, ¿de qué tipo de comportamientos estamos hablando? Porque yo sé que una economía de fichas no puede ser utilizada para todo comportamiento, porque hay comportamientos que están relacionados quizá con una cuestión sensorial, con una cuestión cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de comportamientos son los que mejor podemos abordar con esta estrategia o técnica? Bien, excelente pregunta. Primero, no es un procedimiento de enseñanza, es decir, que si lo que está es algo que el chico no sabe hacer, no lo va a aprender a hacer por medio de una economía de fichas, no sirve para enseñarle algo a la persona. Entonces, lo que queramos que la persona haga más frecuentemente tiene que ser algo que ya sepa. Ahí ya porque no sirve para enseñar. Luego, obviamente, Por claro, teniendo ejemplo, en... danos un ejemplo, Mauro, como por ejemplo. Si, por ejemplo, quisiéramos que un chico que puede mantenerse sentado en la silla la escuela o en la casa o durante sus terapias, quisiéramos que esté más tiempo sentado, o un niño que suele interrumpir mucho a sus docentes o a sus terapeutas o a sus padres hablando, quisiéramos que hiciera menos interrupciones, que hablara menos, o quizás algunos comportamientos de ayuda en la casa, a un niño que ayude a ordenar su cuarto, hacer su cama, ayudar a poner la mesa o levantar la mesa en el horario del almuerzo o de la cena. Las conductas pueden ser muchas, pero con esta condición que decía, no es un procedimiento de enseñanza, o sea, si el chico o la persona no sabe hacer esto que queremos que haga, primero vamos a tener que enseñárselo y luego quizás sí sea una economía de fichas. Y luego los comportamientos también pueden ser múltiples. Si estamos hablando quizás de problemas auto o heteroagresivos, quizás habría que considerar y evaluar, pero la economía de fichas pueda no ser también la mejor opción, pero se puede utilizar en problemas de los típicos malos comportamientos, quizás en algunos casos de selectividad de comidas acompañado de otras intervenciones.
para permanecer más tiempo callado o para hablar más, si es objetivo, para permanecer más tiempo sentado, para favorecer la cooperación o la colaboración entre hermanos o entre compañeros. Es una herramienta que puede utilizarse tanto a nivel individual, como por ejemplo vos utilizás una economía de fichas conmigo, como un maestro podría llegar con adaptaciones, obvio, pero un maestro puede llegar a utilizar economías de fichas para un grupito dentro de un aula o inclusive para toda el aula, para toda la clase. Es como procedimiento o herramienta, es muy adaptable, versátil, porque justamente puede adaptarse a diferentes poblaciones, a uno o a un grupo, a todo el grupo, con lo cual tiene bastantes aplicaciones. Pero bueno, sí, comportamientos diversos. En realidad habría que evaluar en el caso por caso cuál es el comportamiento. Algo que quizás es fundamental cuando hablemos de economía de fichas, en realidad cuando hablemos de cualquier intervención, pero bueno, en este caso de economía de fichas, es definir bien qué es lo que queremos intervenir. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, como maestros o como padres o como terapeutas, nosotros mismos no especificamos bien en qué es donde queremos intervenir y entonces quizás nos quedamos en un que se porte mejor y que No, eso se... no define nada, no especifica nada. Exactamente. Lo que para mí es portarse bien, quizás no sea para vos portarse bien y menos para nuestro alumno, estudiante o hijo. Claro. Entonces, lo mismo que sea mejor alumno, que estudie más, que se quede más tiempo callado. Hay que especificar bien qué es lo que queremos, cuánto tiempo, en qué lugares, concretamente, no solo para nosotros, sino también para el niño con el cual vamos a utilizar esto, pero definiendo concretamente en qué cosas y cuáles son aquellos comportamientos que queremos que se den menos o aquellos que se den más, eh, es una estrategia que sirve para una multiplicidad de cosas. Claro, y yo voy a mencionar algo que quizá es exagerado, pero es como si quisiéramos utilizar una economía de fichas para que el niño o la niña deje de gritar, pero resulta que hay contextos, por ejemplo, un partido de fútbol, soccer, cuando ya puedas ir al estadio, pues ahí más bien a veces quizás lo estimulas para que grite, ¿no? Para que grite gol. Entonces es en donde viene esto de que ser bien específico con los objetivos que se quieren lograr. Exactamente, y el contexto, porque justamente en una cancha las cosas que se esperan de nosotros van a ser diferentes que las que se esperan en un salón de clase o las que se esperan en una iglesia, donde si me comporto igual en la cancha que en la iglesia o en el salón de clase voy a tener problemas en alguno de los dos. Sea en la cancha quedándome en silencio y quietito o en la iglesia o en el salón de clases, gritando, saltando y cantando canciones de cancha. Exacto, Con lo cual, especificar el contexto y sí, en qué lugares se esperan las cosas también es un punto esencial de cualquier siempre intervención y la economía de fichas no es la excepción. claro. E incluso, por ejemplo, estoy pensando en la escuela, en el colegio, ¿no? El comportamiento que, o sea, lo que se va a definir como objetivo dentro del salón de clase y a la hora del recreo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. La economía de fichas también es como estrategia, es una estrategia, una herramienta en la cual los reforzadores, es decir, aquellas consecuencias agradables, placenteras que le gustan al chico, van a estar también diferidas. Es decir, la idea de la economía de fichas es que el chico no acceda a aquello que le agrada inmediatamente y que aprenda a esperar esta gratificación, que es un poco lo que como adultos nos sucede a nosotros todo el tiempo cuando esperamos para cobrar un sueldo, cuando esperamos para comer, cuando esperamos en una cola. Es un poco parte de la vida en sociedad saber esperar e incrementar los tiempos de espera. Y también en esta economía tiene que estar especificado no solo el comportamiento que queremos que se dé, dónde se debe dar, y sino también cuándo va a venir esta consecuencia agradable por la cual el chico se está esforzando y está poniendo lo mejor de sí mismo, porque si no también a veces puede suceder que una economía de fichas se puede aplicar en la escuela,
pero que después la actividad agradable en la cual el chico va a acceder pueda darse en la casa, o pueda darse, si es una economía de fichas diferida, el fin de semana y no va a ser tampoco en la escuela. Con lo cual tiene varias peculiaridades esta estrategia que conviene tener bien en claro a la hora de utilizarla, porque si no podemos llegar a cometer algunos errores y puede tener el efecto contrario. Es decir, Exacto. queremos hacer que un comportamiento inapropiado disminuya y quizás lo terminamos potenciando y termina siendo mayor, con lo cual siempre tenemos que ser muy precavidos a la hora de definir este tipo de cosas para que no tengan el efecto contrario al esperado. Exactamente, exactamente, Mauro, porque yo voy a mencionar algo, por lo menos en Estados Unidos lo he visto y seguramente en América Latina también. Ahora ya en muchísimos lugares te venden como paquetes o en internet, te venden paquetes en donde ya viene como economía de fichas para que tienda la cama, para que coopere en la casa. Pero el tema, o sea, yo he visto a madres implementando esa economía de fichas en casa y llega un momento en que se vuelve un verdadero problema, porque se pierden en los estímulos que van a utilizar, ¿no? En las recompensas. O sea, de repente comienzan a ofrecer unas recompensas que, bueno, que les salen ya demasiado Claro. caras y además van a ser cada fin de semana, ¿no? Entonces, um, y es aquí en donde abordo la siguiente pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo es el procedimiento de esta técnica, Mauro? O sea, yo sé que es más fácil si la tenemos físicamente y les invito a que se vayan a Google imágenes y pongan economía de fichas imágenes por si no la conocen, pero ¿cómo funciona esta técnica? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, primero se selecciona uno o varios objetivos comportamentales, es decir, qué cosas queremos que el chico haga más o qué cosas queremos que la persona haga menos. Luego definimos cuáles van a ser estos premios, estos reforzadores, estas consecuencias agradables a las cuales van a obtener. Y la economía de fichas, justamente el nombre economía y fichas no es azaroso, por ciertos comportamientos que la persona vaya emitiendo, se le va a ir dando una fichita que el sujeto va a ir acumulando para luego intercambiar por algo que realmente le guste más. La idea es que la ficha no interrumpa la actividad, entonces si le estamos pidiendo a alguien, por ejemplo, que haga su cama y luego que ordene su cuarto, le podemos dar una ficha cuando hace su cama y cuando empieza a ordenar sus estantes le damos otra ficha, con lo cual el chico no deja de hacer lo que estaba haciendo para irse a jugar 20 minutos a la PlayStation, y luego cuando acumula cierta cantidad de fichas, que eso es algo que se establece de antemano, fichas se van a requerir para acceder a tal actividad, las cambian, que es un poco lo que podría pasar con, por ejemplo, si a nosotros nos pagaran un sueldo o nos dieran un ticket todos los días por nuestro trabajo y al final del mes eso lo cambiamos o al final de la semana, eso lo cambiamos por comestibles, por ejemplo, o por la posibilidad de ir a ver una película que nos gusta, o la posibilidad de ir al teatro, o de ir a una cancha de fútbol, la actividad que a nosotros nos guste. Mira, Eh, voy a poner, si me permites, mientras estabas también diciéndome, pues aquí yo tenía una imagen. Entonces, si me permites, si quieres, la podemos sí, compartir para que sí, sea dale, por más favor. ilustrativa, sobre todo para aquellas personas que no saben de lo que estamos hablando. Esperemos que se pueda, déjame ver si se alcanza a ver suficientemente bien. Bueno, ahí más o menos, Perfecto. ¿se ve? ¿Se ve? Sí, 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 se ve Ok, perfecto. entonces, bueno, a ver, ahí está más o menos. Esa es más o menos la economía de fichas. Entonces, el Claro, esto es una. sí, Perdón, sí, este es uno de los, yo diría, infinitos ejemplos que puede haber, porque la ventaja, lo que decía yo de la economía de fichas, es que se puedan adaptar. En este caso estaríamos hablando de una economía de fichas que está adaptada para una semana. En la parte superior ustedes pueden ver los días y en la parte del costado ustedes van a ver que la persona tiene ciertas actividades.
que la carita sonriente vamos a suponer que la hizo bien, y la otra carita, la que está en otro color, es que no la cumplió. Si la persona, por ejemplo, cumple todas las tareas de lunes a domingo, el domingo se le podría dar algo. Pero bueno, esto es una de las opciones de la economía de fichas, porque dependiendo de la persona, dependiendo de la tolerancia a la espera, dependiendo de la cantidad de actividades, la economía de fichas se podría hacer para el transcurso de un día de clases, con lo cual el chico cumple varias actividades y el lunes accede a una actividad que le gusta, luego el martes accede a otra, luego el miércoles a otra, y así sucesivamente. O podría realizarse una que contuviera 2 semanas o un mes, dependiendo de estas cosas mismas, de cuál va a ser la actividad, de qué tan difícil, la actividad que al chico le guste, ¿no? De qué tan difícil van a ser los objetivos que nosotros le pidamos, de qué tanta tolerancia a la espera tenga la persona. El objetivo de las economías, uno de los objetivos de las economías de fichas es diferir la realización de una acción apropiada y lo que nosotros llamamos el reforzador, es decir, la consecuencia agradable, porque es similar a lo que nosotros en nuestro día a día hacemos. Nosotros trabajamos quizás una semana y percibimos el sueldo al final de la semana, o al final de la quincena, o al final de mes. No nos están dando No te lo dan minuto a cuando te portas minuto. bien, no te lo dan cuando te Exacta, portas bien. exactamente, exactamente. Estamos estudiando quizás un mes y pico y luego hacemos el examen y nos sacamos la buena nota que refuerza el haber estado estudiando durante un mes y pico. Y así cuando vemos que hacemos toda una carrera, lo mismo, pasaron varios años hasta que finalmente llega ese reforzador que es el título y poder trabajar de una determinada cosa. Con lo cual, nuestra vida todo el tiempo está en la espera entre la realización de una conducta y la espera de la gratificación. Claro. Bueno, con los chicos un poco lo que se trata de hacer es esto, es demorar la entrega de esto justamente para que no sea necesario estar permanentemente dándole reforzador y que no es una situación que se pueda sostener en el tiempo. No podemos estar todo el tiempo dándole a alguien cosas o dejándole hacer lo que quiere, sino que la vida contiene esto de a veces realizo actividades que no me gustan tanto para sí llegar a determinadas consecuencias que me gustan más. Claro, por No sé si supuesto. es claro lo que explico. Sí, sí, claro, no, y es muy claro, porque además yo pienso en esta parte, por ejemplo, sobre todo en la escuela en este momento que hay muchos chicos en casa haciendo escuela en casa y que, bueno, siguen obligados a permanecer sentados por largos periodos de tiempo y para muchos es muy difícil. Entonces, a lo mejor un maestro o un padre de familia o madre dicen, bueno, es que yo necesito que se quede sentado 3 horas, pero dices, bueno, es un chico de 7 años con el diagnóstico de autismo o de TDAH que no aguantan, y no por el diagnóstico, cualquier chico, no aguanto, siento que me pican las piernas. Entonces, pretender que con una economía de fichas el niño o la niña de la noche a la mañana se va a quedar sentado 3 horas enfrente a la computadora, No va a pasar. no va a pasar. No va a pasar. No, claro, ahí, a ver, por un lado tenemos que tener en cuenta, sí, varias cuestiones. Esto que vos decías, ningún chico se va a quedar de 7 años sentado 3 horas frente a una computadora, tenga o no tenga un diagnóstico, porque creo que ni yo me quedo No, 3 ni horas yo, ni yo, sentado ni yo. frente a la computadora. De hecho, si te fijas las veces que ya me moví en este tiempo y pasaron, no No sé. sé. No, y yo ya tengo más o menos, yo creo que yo aguanto como 15 minutos sentada y después me tengo que parar por un vaso de agua, voy al baño. Exacto. Exacto, así que para empezar ya tendríamos un problema con nosotros mismos. Pero luego, toda economía de fichas y toda intervención tiene que estar adaptada a la persona. Con lo cual tenemos que tener un equilibrio entre cuál va a ser aquella consecuencia agradable que va a tener la persona como reforzamiento por haber hecho lo que deseamos, pero también cuál va a ser el objetivo, ¿no? Y si el objetivo que le ponemos es muy superior a lo que puede hacer, es lo mismo que a mí me manden a estudiar astronomía.
no lo voy a hacer porque no, no lo sé y no puedo darte un examen de astronomía Exacto. ahora y probablemente nunca. Entonces, Perdón, ojo con... hay una frase que se usa mucho en inglés en las escuelas que dice, you fail him for failure. O sea, lo pusiste ahí para que fallara. O sea, hacer ese tipo de cosas es como ya Exactamente. de antemano hacer algo sabiendo que él va a fallar, ¿no? Exactamente. La idea de la economía de fichas es todo lo contrario. Es Exacto. justamente propiciar las condiciones para que el chico no falle. Primero, que la demora entre el reforzador y lo que él tiene que hacer esté mediada por la entrega de fichas. Porque si yo quiero que entre la entrega del reforzador y la actividad va a haber una demora alta, para eso yo le voy entregando fichas por conductas objetivos previos. Y luego, que no fallar, porque nuestro objetivo no es que el chico se frustre, la pase mal, se enoje y desemboque en un problema de conducta mayor al que teníamos originalmente, sino en todo caso que se den otras cosas que ayuden a que él mejore, a que él pueda estar más tiempo o sentado o estudiando o haciendo determinadas actividades y nosotros luego ver si la forma en la que desvanecemos esta economía, pero lo hacemos al contrario, no para que falle, sino justamente para que no falle. Con lo cual tenemos que ver muy bien tanto la exigencia que ponemos como los reforzamientos y las cosas agradables por las cuales el chico va a realizar lo que realice. Exacto. O sea, Así como nosotros, no, perdón, que siga así hablando. como en general nosotros no trabajamos gratis, a ver, hacemos un montón de cosas gratis, pero no vamos todo el mes a trabajar para no percibir el sueldo. Eh, los chicos tampoco, y tenemos que ser conscientes un poco de eso. En todo caso, luego después vemos cómo vamos extendiendo estos periodos, que es el objetivo final, pero pero sí, tenemos que contemplar el tiempo de espera que pueden o que tienen inicialmente, la dificultad de lo que le pedimos, que lo que le estamos ofreciendo como reforzador sea realmente reforzante, no es a lo que nosotros elijamos, sino que es lo que le interese al chico. Nosotros muchas veces consideramos o creemos saber los gustos de otras personas, pero no necesariamente es así o pueden variar con el tiempo, con lo cual tenemos que tener en cuenta un montón de variables a la hora de realizarlo. Exacto. Ahora, Mauro, para utilizar la economía de fichas, pues algunas personas que nos escuchan dirán, bueno, pues tendrá que usar economía de fichas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero, pero ¿en qué momento, o sea, si yo comienzo a utilizar economía de fichas, ¿hay alguna recomendación sobre cuántos objetivos se deberían de estar abordando cuando se está interviniendo? ¿Es recomendable hacerlo simultáneamente en casa y en la escuela? Dinos un poquito de esto. Siempre, justamente, si bien yo estoy hablando de una estrategia, economía de fichas, la forma en la que se aplique va a ser absolutamente individualizada. Con lo cual, mi respuesta inicial sería depende. Depende de la persona y depende de lo que le pidamos. Pues se pueden trabajar, por ejemplo, ciertos comportamientos escolares, como realizar ciertas tareas que se trabajan en la escuela y a su vez ciertos comportamientos en la casa. Ahora, si el chico venía realizando muy poquitos de estos comportamientos escolares, muy poquitos de estos comportamientos en la casa, y de golpe le hacemos una economía de fichas donde tenga 10 conductas objetivos, y quizás esta frase que vos estabas diciendo en inglés, que no la voy a repetir porque me va a salir mal, quizás suceda eso, quizás estemos propiciando que le vaya mal en lugar de que le vaya bien. Ahora, podemos introducir inicialmente una conducta en la casa y una conducta en la escuela, suponiendo que hubiera problemas en ambos lados, ¿no? Y luego ir incrementando, pero a su vez, algo que hay que tener en cuenta, la economía de fichas no deja de ser una herramienta artificial, ¿sí? Con lo cual, nuestro objetivo, desde el momento uno en el que lo iniciamos, tiene que ser contemplar la posibilidad de que no sea eterno,
de que no esté las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que eventualmente, así como la introducimos, eventualmente tratar de desvanecerla. Y sí, siendo honestos, es uno de los puntos complicados de la economía de fichas, porque así como quizás empieza a funcionar y empieza a funcionar muy bien, los que nos volvemos rígidos no son los chicos, sino somos los adultos y nos cuesta a nosotros desvanecerlas. Como es algo que nos está dando resultado, no solo lo refuerza al chico, sino que nos refuerza a nosotros como adultos, tendemos a seguir usándola y ahí lo que empieza a fallar no es la economía de fichas, sino que quizás nosotros no supimos tener el suficiente ojo o timing para empezar a retirarla. Claro. Pero la idea es que sea una herramienta puntual y que de ser posible luego se retire, que no sea algo que funcione para siempre. No, Claro. es difícil que funcione para siempre. Claro, es muy importante lo que acabas de mencionar, Mauro, el hecho de que nosotros como adultos somos los que más bien nos podemos hacer adictos a la economía de fichas, ¿no? Y por otro lado, algo que también puede ser muy importante resaltar y te lo comparto es que no se convierta en una amenaza, ¿no? No vas a tener la cara feliz o no vas a tener la ficha. O... No. El objetivo, a ver, si me pusiera un poquitito técnico, el objetivo de la economía de fichas es que la persona realice lo que quiera por un reforzamiento positivo, es decir, por una consecuencia que para él va a ser agradable, no por una evitación de amenaza. O sea, la amenaza de si haces esto no te doy la ficha, ahí ya, en todo caso, se avisa una vez y luego se retira una ficha, pero eso ya es un procedimiento distinto, es lo que se llama como coste de respuesta, pero la idea no es que la persona haga lo que haga por amenaza o por evitar la consecuencia desagradable, sino más bien para acceder a algo que le gusta, ¿sí? En ese sentido, y hay mucha diferencia. Puede parecer una pavada lo que estoy diciendo ahora, pero hay mucha diferencia entre que nosotros hagamos algo porque queremos acceder a algo, a que lo hagamos porque queremos evitar otra cosa. Claro. Y en la enseñanza con los chicos y en los procedimientos comportamentales, a veces hay mucho de esto de la amenaza de castigo, de la amenaza de la retirada, y no es la idea de la economía de fichas. Así que no, si está orientada por ese lado, está mal enfocada. Ok. Y Mauro, ahorita voy a ser un poquito abogada del diablo, ¿no? Porque evidentemente hay muchas personas y hay muchas corrientes que a veces no están de acuerdo en una economía de fichas porque les parece que estás condicionando a las personas, estás condicionando su comportamiento, estás evitando que funcionen de manera natural, los estás acostumbrando a que ganen algo por hacer lo que viene de manera, debería de ocurrir de manera natural. ¿Qué nos puedes compartir? Como, o sea, yo soy esa persona, por decir algo. ¿Qué me puedes decir? Voy a tratar de sintetizarlo porque es una pregunta como muy amplia. Yo lo primero que preguntaría sería ¿qué es natural en el ser humano? Porque todo lo que hacemos desde que estamos básicamente con ropa no es natural y es algo que hacen los seres humanos y que no hace ninguna otra especie en la faz de la Tierra. Entonces, quizás lo natural no sea, o sea, quizás lo normal sea solamente normal para nosotros, ¿no? Así, punto número uno, que lo natural... Luego, para un chico no es natural o no tiene por qué gustarle ir al colegio, pasar muchas horas estudiando, realizar actividades que no son de su agrado, no tiene por qué son naturales, son derechos. La educación es un derecho, sí. ¿Es una obligación para el chico? Sí, pero no tiene por qué gustarle como nosotros quizás hacemos muchas cosas en nuestro día a día que no nos gustan. Yo, por ejemplo, odio hacer las compras y las tengo que hacer. Odio lavar los platos y los tengo que lavar. O sea, hay cosas que no me gustan hacer y las realizo, con lo cual
todos en nuestro día a día hacemos cosas que quizás son obligación y no las disfrutamos tanto. Con los chicos un poco sucede, pero cuando a veces tenemos esta idea de que lo tiene que hacer porque es su obligación, pero la consecuencia de evadir la obligación es que no la cumpla y quizás lo siga evadiendo porque le está dando resultado, ¿no? Algo que nosotros solemos decir es que los comportamientos se mantienen por sus consecuencias. Y si yo, evitando hacer algo o escapándome de algo que no me gusta, lo logro evitar y no lo hago, y lo voy a seguir, me voy a seguir escapando porque efectivamente me está... Para los chicos su única obligación o lo único que les interesa es jugar y está perfecto que así sea. Nosotros, por medio de la educación, vamos mostrándole, vamos ampliando sus intereses, vamos mostrándole un mundo nuevo, pero lo vamos haciendo también de manera artificial. No necesariamente, a ver, si nosotros no hubiéramos estado expuestos a la educación, quizás no sabríamos escribir o no tendríamos algunas herramientas culturales que hoy tenemos. Así que Claro. la mala noticia para la gente que piensa así, que siempre la suelo dar, es que todos estamos condicionados. No lo hacemos solo con los chicos que tienen algún trastorno. Nosotros también estamos condicionados. Es inevitable que nos condicionen las cosas que nos suceden alrededor. Es algo que no podemos evitar. Lo que sí podemos hacer en todo caso es buscar que sea lo menos traumático, molesto posible y generar las condiciones para hacerlo de la mejor manera posible, respetando al individuo que tenemos enfrente. Eso Claro, sí, pero escapar al condicionamiento es como medio difícil, claro, ¿no? porque es algo que... Dígale, oye, dígale a la policía que no le dé una infracción a alguien que se está pasando la luz roja o está... Eso es un, claro, eso es un condicionamiento. Que uno toque la perilla de luz o la llave de luz y la luz se prenda y que cuando apenas se corta la luz uno automáticamente va y la toca varias veces porque no se acuerda que se cortó la luz, eso es producto de otro condicionamiento. O sea, nosotros todo, que toquemos una hornalla o una estufa caliente y nos quememos y no la volvemos a tocar, es producto de un condicionamiento. Claro, Todo el tiempo nos ha sucedido, pasa que nosotros lo hemos internalizado. La diferencia es que con algunos chicos tenemos que diseñar algunos procedimientos un poco más artificiales, que como los hemos aprendido nosotros, y sí, lleva más trabajo y la artificialidad justamente se nota más. Pero ahí está en nuestro ojo, en introducir un procedimiento y luego saber cómo retirarlo, que es la finalidad. Como dije antes, la idea no es dejar la economía de fichas 20 años, sino eventualmente ir retirándola. claro. Mauro, hay una frase que dijiste hace un momento y te voy a pedir que la repitas, la del comportamiento permanece por, por el estímulo que recibe, algo así dijiste. O sea, Hola Lola, perdón, se me corta un poco el sonido. perdón, ¿ahí me estás escuchando mejor o no? Ahí te escucho, sí, Ok, pero sí, ahí te escucho. No llegué a escuchar la frase que ok. dije. Dijiste algo de que un comportamiento permanece por el refuerzo que recibió o por la Por las reacción. consecuencias. Ah, exacto. Entonces, eso me gusta abordar en eso porque la atención que los padres den es el mayor reforzador que tiene el niño y puede ser a veces atención positiva y a veces no tan positiva, ¿no? La atención que los padres den suele ser uno de los mayores reforzadores del chico. O sea, nosotros en general tendemos a ser seres sociales. Puede ser que en algunos casos esto esté afectado muchas veces en la iniciación social o el interés en estímulos sociales, por ejemplo, en autismo está afectado, pero en general la atención como reforzador es muy potente. Y el problema, lo que vos decís, es que a veces sin darnos cuenta se termina proporcionando más atención por aquellos comportamientos inapropiados que por aquellos apropiados. Y ahí a veces, y esto se ve mucho en la clínica y en la educación,
que se espera que el chico haga las cosas bien porque es su trabajo, y cuando las hace bien no se lo felicita, no se lo halaga, no se le reconoce esto, porque no, es su trabajo, es su deber y es lo que tendría que hacer. Y Claro. que quizás sí reciben algún tipo de atención en forma de sermones, retos, de estar tratando con él de convencerlo de que haga las cosas cuando no hace la tarea, por ejemplo. Entonces, no estoy diciendo que sea todos los casos, porque para esto implica hacer un análisis pormenorizado de cada situación y de cada chico, pero muchas veces la conducta problemática termina recibiendo más atención que la conducta no problemática. Y, y si el chico lo que desea o busca en estos casos es llamar la atención, involuntariamente se termina reforzando la conducta problema en lugar de reforzar la conducta apropiada. Claro, Por porque eso, puede estar buscando atención porque en realidad quiere la convivencia, pero como no la hay, pues entonces viene el comportamiento no deseado para también atraer la atención del adulto. exactamente. Y con el resultado de que cuando, no sé, quizás grita, no hace la tarea, se porta mal, incluyendo esto un montón de otras conductas, sí se le presta atención, pero cuando lo hace bien, no porque es su obligación. Entonces, no porque es su obligación, entre comillas, digo, es portarse bien. Entonces, sí, suele ser muy problemático. Exacto. ¿Hay grupos de Que, edad en donde sirva o en donde se recomienda usar? O sea, hay periodos de la vida, se puede usar con adolescentes, se puede usar con adultos, solamente con niños. ¿Cómo es esto del uso? la economía de fichas tiene aplicaciones bastante amplias, se puede usar en grupos etarios amplios. En chicos chiquitos hay que trabajarlo quizás o hay que generar esta contingencia de la ficha como el anticipo de que va a venir otra cosa, justamente por esto, porque esta temporalidad o esta demora para esperar algo agradable no está, pero con chicos chiquitos se puede trabajar con chicos preverbales o verbales. Se sugieren quizás otras herramientas para personas con repertorio verbal ya muy elevado, como podría ser tal vez un contrato conductual u otro tipo de estrategias, pero una economía de fichas también sirve. De hecho, muchas de las cosas que hay en nuestra vida tienen estos principios de la economía de ficha. Cuando nosotros gastamos con una tarjeta de crédito y nos dan puntos que juntamos para luego canjear por otras cosas, eso, Claro, señores, es una economía de fichas. Y la gente de marketing de la tarjeta de crédito nos está condicionando a nosotros de manera artificial para seguir consumiendo. claro, nos dan puntos Lo por hacen cada peso gastado. exactamente, eso es una economía de fichas. Están reforzando nuestra conducta de consumo. Que no estoy diciendo que esté bien, no estoy haciendo una defensa de No, no, esto, no, no, pero pero lo que voy es que funciona. Como procedimiento funciona porque lo hacen. Cuando nos dan millas para luego cambiar por otros pasajes de aviones a otros destinos, son esas millitas que nos dan, son como fichas que luego las podemos cambiar por otra cosa, que es un viaje, con lo cual funciona con los mismos principios. Cuando un supermercado nos da tickets para luego cambiar por descuentos, son todas cosas en nuestra vida cotidiana que funcionan con esos mismos principios. Por eso a lo que voy es que es una herramienta artificial, sí, es una herramienta que nos condiciona, sí, pero fijémonos que eso nos está pasando en nuestra vida cotidiana, o sea, no tiene nada, es algo en lo que está presente en nuestro día a día, aunque a veces no nos demos cuenta. no, claro. Eh, Yo en- estoy pensando en el ejemplo de, por ejemplo, de emprendeduría, ¿no? O sea, los emprendedores que tienen que esperar tanto tiempo para que el negocio, la empresa, por fin comience a generar ingresos. Entonces, digo, ahí quizá no hay una economía de fichas, pero ciertamente mientras más paciente sea la persona, más perseverante, más estructurada, más disciplinada, pues evidentemente
hay mayor posibilidad de que ese negocio que emprendió, esa empresa que emprendió, despegue, ¿no? Entonces Sí, es esta paciencia que uno necesita tener, la sí, gran sí. recompensa será quizá en 2 años, en 3 años, en 4 años, ¿no? Exactamente. Mismo para el ejemplo que estaba poniendo también de estudiar. A mí, por ejemplo, no sé, la carrera a mí me llevó 5 años y medio. La gran gratificación de todas mis pequeñísimas conductas, o sea, yo iba estudiando para un examen, tenía mi fichita que era la buena nota, el aprobado, pero el reforzador final grande fue tener el título con el cual hoy puedo ejercer y seguir estudiando otras cosas. Pero eso es algo que fue reforzándose poquito, 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 poquito durante muchas conductas, durante muchos años. Y sí, son cosas que las vamos aprendiendo en nuestra vida a vida desde día a día, perdón, desde chiquitos y que se va extendiendo, pero sí, es esta demora por, por acceder a lo que nos gusta o a lo que queremos realmente y que a veces puede esperarse por esos años. Con lo cual, no vamos a introducir una economía de fichas con un chico para que espere años para obtener algo. Acá está lo que decía antes de los objetivos, pero sí, la idea es esto, es aprender a esta paciencia, esta tolerancia y esta demora de lo que realmente nos gratifica, ir extendiéndolo. Claro, te comento que mientras estaba haciendo, bueno, Mauro, creo que a lo mejor nos congelamos un poquito. Te comento que mientras estaba yo leyendo documentación antes de tener esta conversación contigo, me encontré un ejemplo muy interesante de economía de fichas que estaba hecho más para un adolescente. Entonces, y no era un adolescente que tuviera ninguna condición, simplemente parece que era algún tema que estaba habiendo en casa con algunas cuestiones de seguir instrucciones y demás. Uh -huh, Entonces los papás decidieron, él quería una bicicleta de montaña, uh -huh. ¿no? Entonces los papás decidieron que iban a utilizar una economía de fichas y la recompensa final iba a ser la La bici. bicicleta de montaña. Entonces lo que hicieron, que me pareció sumamente creativo, es separaron todas las piezas de la bicicleta, sacaron fotos, ¿no? Una rueda de la bicicleta, la otra rueda de la bicicleta, el manubrio, los frenos, no sé, o sea, no me sé los nombres de los rines, no sé, Sí, sí, ¿no? los El componentes de la bici. Exacto, entonces lo sacaron todo en fotografías y el proceso, claro, era un proceso largo porque además una bicicleta de montaña, la que él quería, eso es algo caro, es algo que hay que Uh invertir -huh. una importante suma de dinero, entonces no se la puedo dar porque en un mes ya hizo todo lo que tenía que hacer o sea, esos son el tipo de objetivos, también se prestaba con el muchacho, entonces ellos iban haciendo su economía de fichas y él se iba ganando piezas de la bicicleta, ¿sabes? Bueno, como ejemplo está espectacular, sí, realmente bueno. A lo que voy, una ficha no necesariamente tiene que ser una carita sonriendo, puede No, ser la foto, el anticipo de, sí, de esa parte o de la cercanía, de un poco más de cercanía a ese objetivo que para este chico era la bicicleta. claro, Eh, Obviamente, ¿me escuchás? sí, Ahí, sí, ya. obviamente, en este caso, esto funcionaba con este chico y los padres habrán evaluado muy bien esta situación Y y que estaban el chico no se asesorados, frustrara, y además estaban claro, asesorados, sí. que no se frustrara antes, pero sí, es un muy buen ejemplo de cómo aparte es esto que decía, es adaptable a una multiplicidad de situaciones y objetivos. Exacto, Eh, exacto. Así que sí, nunca lo había escuchado ese, me parece un ejemplo No, genial. no, me pareció genial. Claro, quizá esto tú no lo puedes ocupar con todos los muchachos, porque, bueno, de repente van a decir, no, yo no quiero nada más la rueda, yo la quiero toda, ¿no? Pero con un Claro, adolescente me pareció fantástica porque ya él entendía todos los componentes
de todo lo de la bicicleta, se hizo un contrato, estos contratos que se hacen con ellos y demás. Ujú. Y bueno, los papás comentaban cómo fue en realidad muy valioso y un motivador muy importante para el chico. Creo que se tardó como 6 o 7 meses en obtener la bicicleta. O sea, que me Bueno, estamos hablando de un lapso muy amplio que es. Claro, 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 porque él se tenía que ir ganando pieza por pieza, ¿no? Y él sabía que era el último semestre de la escuela en donde él iba a Claro. tener que implementar todas estas conductas para irse ganando las piezas de la bicicleta y además mucha perseverancia de los padres también y de todo mundo. O sea, esto requiere, creo que más disciplina de los adultos que de la persona. Yo te diría, requiere el mismo porcentaje de disciplina de ambos. Primero porque el chico o el adolescente en este caso tiene que cumplir con los objetivos y después porque los padres también se comprometen a hacerlo. Y si, no sé, vamos a suponer que a este adolescente le habían puesto como criterio tener un promedio de 8 en cada semana en las evaluaciones. Y bueno, los padres se habían comprometido a que si él tenía un promedio de 8, estoy hipotetizando, le tenían que dar la parte de la bicicleta que lo acercaba a eso. Y ojo, porque si acá el adulto no cumple, la economía de fichas no va a funcionar, porque obviamente estás traicionando la confianza de la otra parte. Así que Exacto. ojito con eso, porque sí, implica el compromiso de los dos. Claro, claro, porque digamos que todo compromiso adquirido y que no se cumple se convierte en un castigo, o sea, automáticamente Sí, en un castigo. O sea, la persona que pensemos. lo recibe lo va a recibir como un castigo, Pensemos que este adolescente estaba esperando por cumplir cierto objetivo, no sé, la rueda trasera bici. Los padres le dicen, no, ahora no, quiero que te la doy la semana que viene, sí, y le incrementan el objetivo. Y si era algo que estaba pactado previamente, es como que te cambian las reglas de juego a la mitad del partido. claro. Generaría probablemente una resistencia y una resistencia justificada por parte del adolescente, que nada, que estaría, es lo mismo Exacto, que vos firmes un contrato y que a la mitad del contrato te lo cambien sin tu exacto. consentimiento. Exacto, Entonces, ahora te voy a cobrar eh, más de renta porque yo necesito dinero y este mes me claro, pagas más y después lo ajustamos. claro, algo así, exactamente. Exacto. Así que implica el compromiso de los adultos también, ¿no? No es solamente el compromiso del chico o del adolescente. Claro, claro, pero bueno, uno como adulto es el que tiene que estar ahí digamos, al pie del cañón, implementando, cumpliendo, respetando lo pactado, ¿no? Para que Claro, la pensemos otra que en esto parte, también. para que la Claro, en otra esto parte también se hay una enseñanza implícita del respeto por esta norma. Si el adulto no la cumple, ¿por qué no la va a cumplir por qué la va a cumplir el niño o el adolescente? Entonces también hay una enseñanza, respeto por ciertas reglas previas establecidas. Exacto, los acuerdos. Mauro, pues muchísimas gracias. Qué clarito me queda, qué clarito nos queda. Creo que a todos los que estamos escuchando, de todos modos, aquí en la parte de abajo de este video, yo les estoy colocando la información de Mauro, de sus redes sociales, de su página de Facebook, la página del centro que él dirige, su Instagram, le estoy colocando todo aquí abajo. Y bueno, si les queda alguna duda, ahí le preguntan a Mauro. A mí ni me vengan a buscar. Yo lo que les voy a mandar es a Mauro o un artículo para que lo lean. Lola, ¿me escuchás ahora? Te estoy escuchando, de repente se congela, pero estamos Bueno, ahí como... muchas gracias por la entrevista. Espero haber sido claro. Muy Bueno, claro, Mauro. Te lo agradezco inmensamente porque sí, o sea, mejor dicho, no pudo haber sido. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, ella, bueno, va a dejar mis contactos, así que cualquier cosa se comunican conmigo. Es
es algo difícil de lo que hablé e implementarlo no es tan sencillo como quizás lo podamos ver, así que animo a todas las personas que quieran implementarlo, pero con paciencia. Así como le vamos a pedir paciencia a los niños o adolescentes, nosotros también la tenemos que tener. Claro, con paciencia y además, si no saben cómo se implementa, que generalmente no sabemos, la recomendación es que haya un terapeuta que conozca cómo funciona esta economía de fichas, asesorándonos, acompañándonos en este proceso, porque si no puede haber consecuencias no favorables, lejos de de cumplir el objetivo que estamos buscando. Exactamente como decís. Pues muchísimas gracias, Mauro. Este espacio queda abierto para ti. Vamos a seguir, seguramente vamos a buscar más temas, que tú tienes muchísimos, algún repertorio muy amplio que compartir. Así que mil gracias y este espacio queda abierto para ti. La invitación está abierta. Gracias a vos y bueno, va a ser un gusto volver a vernos. Claro que sí. Gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y los espero en la siguiente entrevista. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.